31 de enero de 1945. Base aérea Clark, Luzón, Filipinas. Las manos del mayor Frank T. McCoy temblaron ligeramente mientras fotografiaba el avión que tenía delante. Un bombardero Mitsubishi G4M Betty intacto con el número de cola 763A12. Este no puede ser su diseño estándar. Ninguna fuerza aérea construiría bombarderos de esta manera. El fuselaje brillaba bajo el sol tropical y su distintiva forma cilíndrica justificaba su apodo aliado. Con una longitud de casi 20 metros desde el morro hasta la cola, el bombardero estaba sentado sobre su tren de aterrizaje triciclo como un enorme cigarro apoyado en la pista. Las alas, que se extendían 25 metros de punta a punta, no mostraron daños en batalla. Los motores, radiales de 14 cilindros que producían 500 caballos de fuerza cada uno, parecían intactos. Este no era un avión accidentado rescatado de los escombros. Se trataba de un bombardero completamente operativo abandonado por su tripulación durante el avance americano. Pero lo que había captado toda la atención de McCoy, lo que revolucionaría la comprensión estadounidense de la doctrina de la aviación japonesa, fue lo que descubrió cuando trepó al interior de las alas a través de los paneles de inspección. Los tanques de combustible quedaron completamente desprotegidos. No hay compuestos de caucho autosellantes, ni blindaje, ni sistemas de extinción de incendios, ni revestimientos protectores de ningún tipo, solo una fina piel de aluminio, quizás de 2 milímetros de espesor, que separa miles de litros de combustible de aviación de alto octanaje del fuego de ametralladoras enemigas. El mayor McCoy, comandante de la Unidad Técnica de Inteligencia Aérea del Pacífico Suroccidental, había examinado docenas de aviones japoneses estrellados en todo el Pacífico. Pero nada lo había preparado para este momento. Este bombardero, abandonado intacto durante la liberación estadounidense de Clarksville, expondría una filosofía de diseño tan ajena al pensamiento militar occidental que los analistas tardarían meses en comprender plenamente sus implicaciones. Las matemáticas de este descubrimiento remodelarían la doctrina táctica y el diseño de aviones estadounidenses durante el resto de la guerra. Todas las suposiciones que los pilotos estadounidenses tenían sobre las capacidades enemigas, sobre el precio que los ingenieros japoneses estaban dispuestos a pagar por su desempeño, sobre el valor que las fuerzas imperiales otorgaban a la supervivencia de la tripulación, estaban a punto de ser demolidas sistemáticamente por la evidencia contenida en este único y prístino ejemplo del bombardero más importante de Japón. El viaje hacia esta revelación había comenzado 4 años antes, el 8 de diciembre de 1941. Esa mañana, mientras aún se elevaba humo de Pearl Harbor, 82 bombarderos G4M y 26 bombarderos G3M despegaron de bases en Formosa. Su objetivo era la propia Clarksville, la principal base aérea estadounidense en Filipinas. El ataque logró una completa sorpresa táctica. Al llegar a las 12:35 de la tarde, la formación japonesa voló a 20.000 pies fuera del alcance de los cañones antiaéreos estadounidenses. 27 bombarderos de la oleada inicial arrojaron 636 bombas sobre las pistas instalaciones de Clarksville. Momentos después, los cazas Zero llegaron al nivel de las copas de los árboles, con sus ametralladoras, destruyendo todos los aviones que habían sobrevivido al bombardeo. De las 17 B-17 fortalezas voladoras en tierra, 12 fueron destruidas por completo. Casi todos los cazas P-40 Warhawk quedaron reducidos a restos en llamas. En 45 minutos, el poder aéreo estadounidense en Filipinas había sido efectivamente eliminado. El teniente James Harrington, uno de los pocos pilotos estadounidenses supervivientes, observó desde un refugio antiaéreo cómo la formación japonesa se retiraba hacia el norte. Lo que me llamó la atención fue cómo llegaron, escribió más tarde en su informe de combate. Formación perfecta, gran altitud, totalmente fuera de nuestro alcance. Entonces los combatientes cayeron y nos destrozaron. No pudimos hacer despegar ni un solo avión, pero los propios bombarderos Betty habían salido ilesos. Los pocos cazas estadounidenses que lograron despegar llegaron demasiado tarde y solo encontraron el cielo vacío. Los japoneses habían demostrado el alcance excepcional de sus bombarderos, atacando desde bases a 460 millas de distancia, una hazaña que ningún bombardero estadounidense podría igualar en esa etapa de la guerra. El primer año de combate del Betty resultaría devastadoramente eficaz. El 10 de diciembre de 1941, solo 2 días después del ataque a Clarksville, 26 bombarderos G4M se unieron a los más antiguos bombarderos G3M en él para atacarla. Force Z.
un grupo de trabajo naval británico construido alrededor del acorazado HMS Prince of Wales y el crucero de batalla HMS Repulse. El ataque comenzó aproximadamente a las 12:20 de la tarde. Los bombarderos japoneses se acercaron en oleadas coordinadas y sus torpedos fueron ejecutados con una precisión que sorprendió a los observadores británicos. Los bombarderos Betty llevaban torpedos aéreos tipo 91, cada uno de los cuales pesaba 840 kilogramos con una ojiva de 205 kilogramos. Los torpedos fueron diseñados específicamente para operaciones en aguas poco profundas, funcionando a profundidades que podrían golpear barcos incluso en aguas costeras. Los ataques con torpedos se centraron en las dos naves capitales con una precisión devastadora. El Príncipe de Gales, un acorazado que desplaza 43.000 toneladas y que representa la nueva generación del poder naval británico, recibió al menos 6 impactos de torpedos además de daños causados por bombarderos de nivel. Las explosiones submarinas abrieron enormes agujeros en el casco del barco, inundando los esfuerzos de control de daños. El acorazado comenzó a escorarse severamente. Repulse, un crucero de batalla B construido durante la Primera Guerra Mundial, pero modernizado en la década de 1930, absorbió al menos 4 impactos de torpedos mientras intentaba evadir los aviones atacantes. El fuego antiaéreo del barco cobró la vida de varios aviones japoneses, pero no pudo evitar que los lanzamientos coordinados de torpedos encontraran sus objetivos. El daño acumulativo resultó fatal. Ambos buques capitales volcaron y se hundieron pocas horas después del ataque. El Prince of Wales se hundió aproximadamente a las 1:20 horas. El rechazo se produjo aproximadamente a las 1:33 horas. Murieron 841 marineros británicos. Los supervivientes fueron rescatados escoltando a un destructor. El enfrentamiento duró menos de 2 horas desde el primer contacto hasta el hundimiento final. Por primera vez en la historia naval, los buques capitales que se defendían activamente habían sido hundidos únicamente por poder aéreo mientras se encontraban en mar abierto. El bombardero G-4M Betty había logrado lo que los teóricos navales habían debatido durante décadas. La superioridad naval británica en aguas asiáticas había quedado destrozada en 90 minutos. En todo el teatro del Pacífico hasta principios de 1942, los pilotos estadounidenses y aliados se toparon con bombarderos Betty en todos los enfrentamientos importantes. El avión parecía operar con impunidad, atacando objetivos a distancias que desafiaban la comprensión convencional. Atacaron Darwin, Australia, desde bases a 1.500 metros de distancia, demostrando un alcance que excedía la capacidad de cualquier bombardero aliado. Atacaron por Moresby desde aeródromos a lo largo de las cadenas montañosas de New Guinea, manteniendo la presión sobre las posiciones aliadas en todo el suroeste del Pacífico. Atacaron el canal Guadal desde Rabaul, a una distancia superior a los 600 metros, proyectando el poder aéreo japonés a través de vastas extensiones oceánicas. El alcance operativo del Betty dio a las fuerzas japonesas una flexibilidad estratégica que los comandantes aliados lucharon por contrarrestar. Los cazas estadounidenses basados en posiciones avanzadas carecían de alcance para interceptar los bombarderos Betty que partían de bases distantes. Los aeródromos aliados fueron atacados por bases japonesas que estaban fuera del alcance de ataque de los aliados. La asimetría en la capacidad de los bombarderos significaba que las fuerzas japonesas podían atacar a voluntad mientras las fuerzas aliadas luchaban por tomar represalias con eficacia. Esta ventaja persistió durante los primeros 6 meses de la guerra. Los bombarderos Betty participaron en prácticamente todas las operaciones ofensivas japonesas en el Pacífico y el sudeste asiático. Atacaron objetivos en Filipinas, Malasia, Países Bajos, Indias Orientales, Nueva Guinea y las Islas Salomón. Apoyaron las operaciones navales en todo el teatro. Realizaron misiones de reconocimiento que excedieron el alcance de cualquier avión aliado. El Betty se convirtió en el símbolo del alcance y la eficacia del poder aéreo japonés. Pero la ventaja dependía enteramente de la limitada oposición de los combatientes aliados. Cuando las formaciones Betty podían atacar sin interceptación, cuando podían acercarse a objetivos a gran altura más allá del alcance antiaéreo, cuando podían entregar armas y partir antes de que llegaran los cazas, el avión era devastadoramente efectivo. Estas condiciones caracterizaron las operaciones durante la primera mitad de 1942, cuando la fuerza aérea aliada permaneció limitada y dispersa. Pero a mediados de 1942, el panorama táctico empezó a cambiar.
A medida que la fuerza de los cazas estadounidenses aumentó y los Wildcats dieron paso a Hellcats y Corsairs más capaces. A medida que mejoró el entrenamiento de los pilotos y evolucionó la doctrina táctica, Betty Cruz comenzó a informar pérdidas inquietantes. El cambio se hizo innegable el 8 de agosto de 1942. 23 bombarderos G-4M del cuarto grupo aéreo partieron de Rabaul para atacar posiciones estadounidenses en el canal de Guadal. Los combatientes estadounidenses interceptaron la formación sobre la isla Tsavo. En el enfrentamiento que siguió, 18 de los 23 bombarderos Betty fueron derribados. Aproximadamente 120 aviadores murieron en lo que se convertiría en la peor pérdida de G-4M durante toda la campaña. Los pilotos de combate informaron la misma observación en cada enfrentamiento. El Betty explotó en llamas con impactos mínimos. 2 o 3 disparos en cualquier parte del fuselaje o de las alas produjeron resultados catastróficos. El avión se ganó apodos sombríos que se extendieron rápidamente entre los escuadrones estadounidenses. Cigarro volador, encendedor o neot, cipo volador. Todas las referencias a la aterradora tendencia de Betty a convertirse en fuego debido al daño de la batalla. En octubre de 1942, cuando el teniente comandante John Thomas Blackburn llegó al canal de Guadal al mando del VF-17 que volaba el F-4U Corsair, la reputación del Betty se había transformado por completo. La primera vez que atrapamos una formación Betty, no podíamos creer lo fácil que fue caer. Blackburn informó más tarde, golpéelos en cualquier parte del fuselaje o las alas y explotarían. Los cazamos activamente, reconociéndolos como uno de los objetivos más vulnerables en los cielos del Pacífico. Pero el verdadero alcance de la vulnerabilidad del Betty, las decisiones de ingeniería que hicieron inevitables pérdidas tan catastróficas, no se entenderían completamente hasta que las fuerzas estadounidenses comenzaran a capturar ejemplos intactos para un examen detallado. El primer avance significativo en materia de inteligencia se produjo en noviembre de 1942, cuando las fuerzas australianas invadieron los aeródromos japoneses en Buna, en Papua Nueva Guinea. Entre los aviones abandonados, unidades técnicas de inteligencia aérea descubrieron bombarderos Betty con distintos niveles de daño. Los exámenes iniciales confirmaron lo que habían informado los pilotos. Los tanques de combustible no tenían protección alguna. Los ingenieros aeronáuticos de la Unidad Técnica de Inteligencia Aérea Aliada, en el suroeste del Pacífico, realizaron el primer análisis detallado. Los paneles de acceso al ala revelaron celdas de combustible sin medidas de protección, una construcción delgada de aluminio, sin capa selladora de caucho, sin revestimiento protector, sin sistemas de extinción de incendios. Varios bombarderos Betty examinados en Buna mostraron características idénticas. Esto no fue daño de batalla ni modificación de campo. Este era el diseño japonés estándar. Las implicaciones eran asombrosas. Los bombarderos estadounidenses de 1942 presentaban universalmente tanques de combustible autosellantes. El B-7 Flying Fortress los había incorporado desde el modelo B-17C en adelante. El B-24 Liberate los había incluido en el prototipo XB-24B. Incluso los aviones de combate como el P-38 y el P-47 contaban con sistemas de combustible protegidos. Los tanques de combustible autosellantes utilizaban un compuesto de caucho en capas que se hinchaba al contacto con el combustible cuando lo perforaban balas o fragmentos de proyectiles, sellando los agujeros y evitando la pérdida de combustible y los incendios. La tecnología añadió un peso sustancial a los aviones, pero mejoró drásticamente las tasas de supervivencia de la tripulación. La doctrina militar estadounidense consideraba que esta penalización por peso era esencial e innegociable. Sin embargo, aquí estaba el principal bombardero terrestre de Japón, producido en miles, operando en todo el teatro del Pacífico con tanques de combustible que no ofrecían protección. El peso ahorrado al eliminar los sistemas autosellantes, el blindaje y el equipo de extinción de incendios fue evidente de inmediato. Pero el costo en vidas de la tripulación se vuelve igualmente obvio en las estadísticas de pérdidas que aumentan con cada enfrentamiento. El Betty capturado en Clarkfield en enero de 1945 proporcionaría el análisis técnico más completo. El mayor McCoy y su equipo pasaron 3 semanas desmantelando y documentando cada sistema. Su informe, clasificado como secreto y distribuido a todas las fuerzas aéreas aliadas, detallaba especificaciones que explicaban tanto las extraordinarias capacidades del Betty como sus catastróficas vulnerabilidades.
Las especificaciones del G4M Modelo 1 revelaron un avión optimizado sin piedad en cuanto a alcance y velocidad. Peso en vacío de 6.741 kilogramos. Sorprendentemente ligero para un bombardero de su tamaño. Peso máximo al despegue de 9.500 kilogramos. Capacidad de combustible de 4.780 L distribuidos en 8 tanques desprotegidos, 4 en cada ala, ubicados en la sección central de las alas donde eran más vulnerables a los daños en combate. Velocidad máxima de 428 km por hora o aproximadamente 265 millas por hora. Autonomía máxima de 6,34 km superando los 3.700 metros techo de servicio, de 8.500 metros. Tripulación compuesta por 7 miembros, incluidos piloto, copiloto, navegante, bombardero, operador de radio y 2 artilleros. El diseño del sistema de combustible fue particularmente revelador. Los 8 tanques estaban dispuestos en 4 grupos de 2 colocados a lo largo del eje longitudinal del ala, donde el ala se unía al fuselaje. Esta ubicación maximizó la capacidad de combustible al utilizar la parte más gruesa de la estructura del ala, pero también colocó los tanques directamente en el camino del fuego enemigo durante el combate. Cualquier ataque desde el costado o desde abajo impactaría inevitablemente en los tanques de combustible. La construcción de aluminio no proporcionaba ninguna protección. La ausencia de compuestos autosellantes significaba que incluso en pequeños pinchazos se perdería combustible continuamente. Los ingenieros estadounidenses calcularon que el peso ahorrado al eliminar los sistemas de protección superaba los 500 kilogramos por avión. Este ahorro de peso se tradujo directamente en capacidad de combustible adicional y autonomía ampliada. Pero la invulnerabilidad de los costos era igualmente calculable. Los informes de combate mostraron que los bombarderos Betty impactados en cualquier parte del área del ala explotaron con casi certeza. Los tanques desprotegidos crearon lo que los ingenieros denominaron un punto crítico de falla. Un único sistema cuya destrucción garantizaba la pérdida de todo el avión. Estos números cuentan la historia de las decisiones de diseño tomadas en septiembre de 1937, cuando la Armada japonesa emitió requisitos que definirían toda la existencia del G4M. Velocidad máxima de 398 km/h. Altitud de crucero de 3.000 metros, alcance de 4.722 kilómetros en descarga o 3.700 kilómetros llevando 800 kilogramos de bombas o torpedos. Los requisitos reflejaban la estrategia naval japonesa de finales de los años 30. El imperio japonés se extendía a lo largo de vastas distancias del Pacífico. Las bases navales estaban separadas por miles de kilómetros de océano. La Armada necesitaba bombarderos capaces de atacar posiciones enemigas mucho más allá del alcance de los aviones de transporte. Bombarderos que podrían operar desde bases terrestres para apoyar operaciones navales en todo el teatro. Los bombarderos japoneses existentes estaban muy por debajo de estos requisitos. El bombardero G3ML, entonces en servicio, tenía un alcance máximo de aproximadamente 3.000 kilómetros. Los bombarderos estadounidenses como el B-7 tenían un alcance aún más limitado en sus primeras variantes. En 1930 no había ningún bombardero en servicio en ningún lugar del mundo. 7 de ellos podían atacar objetivos a las distancias previstas por los planificadores japoneses. Los requisitos de la Marina no eran arbitrarios. Se calcularon en función de las distancias que las fuerzas japonesas necesitarían cubrir en cualquier futuro Pacífico C en conflicto. De Formosa a Filipinas, 460 mi. De Rabaul al Canal de Guadal, 600 metros. Desde las islas japonesas hasta objetivos potenciales al otro lado del Pacífico, miles de kilómetros. El bombardero que pudiera cumplir con estos requisitos le daría a Japón un alcance estratégico que ninguna otra nación poseía. Pero los requisitos también reflejaban suposiciones sobre guerras futuras que resultarían catastróficamente erróneas. Los planificadores japoneses asumieron que la sorpresa y la iniciativa proporcionarían protección a los bombarderos de largo alcance. Supusieron que la oposición de los cazas enemigos estaría limitada por el alcance y el número. Supusieron que la guerra se decidiría rápidamente antes de que la capacidad industrial enemiga pudiera generar una fuerza abrumadora. Cualquier suposición resultaría falsa. El hombre encargado de lograr lo imposible fue Kiro Honjo, quien dirigió el equipo de diseño de Mitsubishi tras tomar el relevo de Joji Hattori.
Onjo había estudiado diseño de bombarderos en Yankes en Alemania a principios de la década de 1930, absorbiendo los principios de ingeniería aeronáutica y las técnicas de fabricación europeas antes de regresar a Japón. Comprendió de inmediato que cumplir con los requisitos de la Marina exigiría compromisos que las fuerzas aéreas occidentales nunca aceptarían. Onjo reunió un equipo de ingenieros en las instalaciones de Mitsubishi en Nagoya para abordar los desafíos de diseño. El equipo analizó todos los aspectos del diseño del bombardero, calculando presupuestos de peso para cada componente y sistema. Estudiaron bombarderos existentes de múltiples países, identificando dónde se podría reducir el peso sin comprometer la integridad estructural. Experimentaron con nuevas técnicas y materiales de construcción que podrían ofrecer ahorros de peso. Las matemáticas eran brutalmente simples. Para alcanzar el alcance requerido, el avión necesitaba una enorme capacidad de combustible. Cada litro de combustible de aviación pesaba aproximadamente 0,4780 litros de combustible significaban aproximadamente 3.800 kilogramos de peso de combustible a plena carga. Para alcanzar la velocidad requerida con esta carga de combustible, el avión necesitaba un peso mínimo. Cada kilogramo añadido al peso en vacío reducía la autonomía o la capacidad de carga útil. Estos dos requisitos existían en directa oposición. El combustible pesaba mucho. Los sistemas de protección eran pesados. Se necesitarían blindajes de cientos de kilos para proteger las posiciones de la tripulación y los sistemas vitales. Los tanques de combustible autosellantes añadían un peso sustancial gracias a los compuestos de caucho y la estructura adicional requerida. Los sistemas de extinción de incendios agregaron peso. Las medidas de seguridad redundantes añadieron peso. El peso acumulado de una protección adecuada impediría alcanzar el rendimiento requerido. Onjo tomó la decisión que definiría al G4M durante toda su vida útil. Se sacrificaría la protección en aras del rendimiento. Los tanques de combustible serían una construcción de aluminio sin protección, sin compuestos autosellantes, sin blindaje alrededor de las celdas de combustible, sin sistemas de extinción de incendios más allá de los extintores básicos, sin medidas de seguridad redundantes. Cada kilogramo ahorrado se invertiría en capacidad de combustible, alcance y cumplimiento de las especificaciones de desempeño de la Armada. La decisión no se tomó a la ligera. Onjo entendió los riesgos. Su equipo calculó las vulnerabilidades que crearían los tanques de combustible desprotegidos. Sabían que los daños en las alas en combate probablemente resultarían catastróficos, pero también sabían que los requisitos de la Armada no podían satisfacerse de otra manera con la tecnología disponible. La elección era entre una aeronave que cumplía las especificaciones de rendimiento con vulnerabilidades conocidas o una aeronave que no cumplía los requisitos pero ofrecía mejor protección. La Marina había exigido desempeño. Onjo entregó su actuación. El primer prototipo G4M voló el 23 de octubre de 1939. El avión cumplió con todos los requisitos de rendimiento que la Armada había especificado. La velocidad superó las expectativas. El alcance superó las proyecciones. La capacidad de carga útil satisfizo las necesidades operativas. El bombardero entró en producción como bombardero de ataque tipo 1 de la Armada y Mitsubishi construyó el avión en las plantas de Nagoya. Los modelos de producción inicial denominados G4M Modelo 1 comenzaron a llegar a las unidades operativas en abril de 1941. En diciembre de 1941, aproximadamente 180 G4MiZ estaban en servicio en la Armada japonesa. Estos aviones formarían la columna vertebral del poder aéreo terrestre japonés durante la Guerra del Pacífico. El debut en combate del Betty en Clarkfield y contra la Fuerza C demostró la sabiduría de las prioridades de diseño de Onjo en las condiciones específicas de principios de 1942. Cuando se enfrentaba a una oposición limitada, cuando lograba sorpresa, cuando operaba más allá del alcance de los cazas enemigos, el Betty era devastadoramente efectivo. Su alcance permitía ataques desde bases que los enemigos consideraban seguras. Su velocidad permitió una rápida penetración de las áreas objetivo. Su carga útil causó daños significativos. Pero estas ventajas dependían enteramente del supuesto de que las formaciones Betty enfrentarían una oposición mínima. En el momento en que la fuerza de los cazas estadounidenses aumentó, en el momento en que la interceptación se volvió rutinaria, en el momento en que el combate sostenido se volvió inevitable, cada elección de diseño que priorizaba el alcance sobre la protección se convirtió en una sentencia de muerte.
Para tripulaciones. La campaña del Canal Guadal expuso el defecto fundamental de la filosofía de diseño de Beatty. Desde agosto hasta octubre de 1942, más de 100 bombarderos G4M se perdieron con sus tripulaciones en lo que se convirtió en un derramamiento de sangre sostenido que las fuerzas aéreas japonesas no pudieron soportar. Solo la misión del 8 de agosto destruyó 18 de 23 aviones y mató aproximadamente a 120 aviadores. El patrón se repitió con brutal consistencia a lo largo de la campaña. Las formaciones Beatty partirían de Raval, volarían 600 metros hasta el canal de Guadal, se enfrentarían a cazas estadounidenses y sufrirían pérdidas catastróficas. El 9 de agosto se perdieron más bombarderos. El 10 de agosto trajo más pérdidas. A finales de agosto, el cuarto grupo aéreo había sido efectivamente destruido como unidad operativa. Septiembre no trajo tregua. Las formaciones Beatty continuaron atacando posiciones estadounidenses en el canal Guadal y los combatientes estadounidenses continuaron destruyéndolas en cantidades abrumadoras. Las matemáticas eran inexorables. Las fuerzas japonesas necesitaban atacar posiciones estadounidenses para disputar el control de la isla. Los bombarderos Beatty proporcionaron el único medio para ofrecer una capacidad de ataque significativa desde Rabaul, pero cada misión resultaba en pérdidas que no podían ser reemplazadas. En octubre el patrón continuó. La fuerza de los cazas estadounidenses aumentó a medida que llegaron más escuadrones al campo Henderson. La calidad del piloto mejoró a medida que se acumuló experiencia en combate. La doctrina táctica evolucionó para explotar las vulnerabilidades de Beatty de manera más efectiva. Las pérdidas japonesas se aceleraron incluso cuando disminuyó el número de bombarderos disponibles para las misiones. En noviembre, cuando la campaña del Canal Guadal terminó efectivamente con la retirada japonesa, las pérdidas del Beatty superaron los 100 aviones. Las bajas de la tripulación se acercaron a los 700 hombres muertos. El tipo de cambio era insostenible. El bombardero terrestre más capaz de Japón había quedado obsoleto por sus propias vulnerabilidades, transformado de un arma temida a lo que los pilotos estadounidenses llamaban carne fácil. Los planificadores japoneses esperaban pérdidas. Todas las operaciones militares implicaron bajas, pero la magnitud de las pérdidas de Beatty superó todas las proyecciones. Los tanques de combustible desprotegidos que permitían un alcance de 6.000 kilómetros también garantizaban que cualquier impacto en las alas o el fuselaje probablemente resultaría fatal. No había término medio, ni bombarderos heridos regresando cojeando a casa, ni aviones dañados pero que pudieran sobrevivir. Los bombarderos Beatty regresaron ilesos o explotaron en llamas. A mediados de 1943, los ingenieros japoneses reconocieron que las modificaciones eran esenciales. A partir del avión número 663 producido en marzo de 1943, se instalaron láminas de goma de 30 milímetros debajo de las superficies de las alas donde se ubicaban los tanques de combustible. Estas láminas no eran verdaderos tanques autosellantes. Eran una medida de compromiso, añadiendo un peso mínimo y al mismo tiempo proporcionando una protección limitada contra fugas de combustible. La modificación redujo la velocidad máxima en 9 km por hora. El alcance máximo disminuyó en 315 km, pero las tasas de supervivencia de la tripulación no mostraron una mejora significativa. Las láminas de goma podrían frenar las fugas de combustible en impactos de pequeño calibre. No pudieron evitar incendios de municiones de mayor calibre o proyectiles de cañón. No pudieron detener las explosiones cuando los trazadores encendieron el vapor de combustible. La vulnerabilidad fundamental se mantuvo sin cambios. Los diseñadores japoneses intentaron una protección más completa con el G4M modelo 3 presentado en octubre de 1944. Esta variante presentaba tanques de combustible autosellantes reales con una capacidad reducida a 4.490 L para acomodar el material de bloqueo de fugas. La modificación redujo el alcance máximo a 3.640 km, una pérdida de más de 2.000 km en comparación con el G4M modelo 1 original. Al final de la guerra se produjeron aproximadamente 60 aviones G4M modelo 3. La modificación llegó demasiado tarde y en cantidades demasiado limitadas para afectar el historial de combate del Beatty. A finales de 1944, la superioridad aérea estadounidense era tan completa que ningún nivel de protección del tanque de combustible habría permitido a los bombarderos Beatty operar con eficacia.
El resultado de la guerra ya estaba determinado. La vulnerabilidad del Beatty se volvió tan notoria que las fuerzas estadounidenses comenzaron a utilizar el avión de maneras que resaltaban los peligros que enfrentaban las tripulaciones japonesas. El 18 de abril de 1943, el bombardero Beatty se convirtió en el instrumento de la muerte del almirante Ishizuroku Yamamoto en un enfrentamiento que demostró tanto las capacidades de inteligencia de señales estadounidenses como las fatales debilidades del avión. Los codificadores estadounidenses interceptaron comunicaciones japonesas que indicaban que Yamamoto volaría de Rabaul a Bougainville el 18 de abril. El almirante viajaría a bordo de un bombardero G-4M con escolta de cazas. Se asignaron 18 P-38 Lightning del 339º Escuadrón de Cazas para interceptar el vuelo, aunque solo 16 realmente volaron la misión después de que un avión explotó una llanta en el despegue y otro sufrió fallas en el tanque de caída. La misión requería una precisión extraordinaria. Los P-38 volarían a más de 400 metros a la altura de la ola para evitar la detección del radar. Navegarían a través del océano abierto sin puntos de referencia y llegarían exactamente al punto de intercepción calculado exactamente a la hora calculada. Cualquier error en la navegación, cualquier desviación en el tiempo resultaría en el fracaso de la misión. La intercepción tuvo que ocurrir dentro de una ventana estrecha en la que el avión de Yamamoto sería vulnerable. Los P-38 partieron del canal de Guadal a las 7 de la mañana y 25. Volaron a 50 pies sobre el océano durante más de 400 metros, manteniendo estricto silencio de radio. La navegación se hacía por estima y sincronización. La formación llegó al punto de intercepción calculado con una precisión que se volvería legendaria en la historia de la aviación. A las 9 de la mañana y 34, exactamente según lo previsto y exactamente un minuto antes de la hora de intercepción calculada, el P-38 detectó la formación de Yamamoto. Dos bombarderos Beatty volando a baja altura con 6 cazas cero como escolta. El capitán Thomas Lanier y el primer teniente Rex Barber se separaron de la formación para enfrentarse a los bombarderos mientras otros P-38 mantenían a raya a los cazas cero. Barber se enfrentó al bombardero Beatty que llevaba al almirante Yamamoto. El bombardero recibió impactos en la zona del ala donde se encontraban los tanques de combustible desprotegidos. El avión explotó en llamas y se estrelló en la jungla. El cuerpo de Yamamoto fue recuperado. El toma al día siguiente había muerto a causa de las heridas sufridas durante el accidente. El segundo bombardero Beatty también se estrelló, matando a todos a bordo. La operación demostró múltiples aspectos de la superioridad aliada. La inteligencia de señales estadounidense había interceptado y decodificado las comunicaciones japonesas. La planificación estadounidense había calculado el tiempo de intercepción con una precisión de un minuto en 400 metros de océano. Los cazas estadounidenses habían ejecutado la misión sin problemas a pesar de los extraordinarios desafíos de navegación, y las vulnerabilidades de los bombarderos Beatty habían garantizado que una interceptación exitosa sería fatal. No había posibilidad de que el bombardero de Yamamoto sobreviviera una vez que fuera atacado. Los tanques de combustible desprotegidos garantizaban que cualquier daño sería catastrófico. La vulnerabilidad del Beatty alcanzó su manifestación más dramática el 21 de marzo de 1945. 18 bombarderos G-4M despegaron de la base aérea de Koya, cada uno con un cohete bomba MXY-7 debajo de su fuselaje. El Oche era un avión pilotado propulsado por cohetes con una ojiva de 1.200 kilogramos diseñado para ataques kamikaze contra barcos estadounidenses. La misión requería que los bombarderos Beatty volaran a menos de 20 kilómetros de sus objetivos antes de soltar el avión Oche. Luego, el piloto del Oche encendería el motor del cohete y se lanzaría a velocidades superiores a 650 kilómetros por hora hacia los barcos estadounidenses. Los 1.200 kilogramos de explosivos de la ojiva destruirían cualquier buque que impactara, pero la misión dependía enteramente de que los bombarderos Beatty sobrevivieran el tiempo suficiente para alcanzar el rango de liberación. La formación partió de Kanoya aproximadamente a las 2 del mediodía y 30. Los 18 bombarderos G-4M volaron en formación estrecha con escolta de cazas en dirección a las fuerzas navales estadounidenses frente a Okinawa. Cada bombardero llevaba un arma ocre debajo de su fuselaje, añadiendo peso y resistencia sustanciales que reducían la velocidad y la maniobrabilidad. Los bombarderos eran incluso más vulnerables de lo habitual, incapaces de evadir o maniobrar eficazmente mientras transportaban las cargas de ocre.
El radar estadounidense detectó la formación a aproximadamente 100 metros de distancia. Los cazas F-6F Hellcat del USS Hornet se apresuraron a interceptar. Los Hellcats alcanzaron la formación japonesa mucho antes de que se acercara al alcance de lanzamiento de las armas Ocre. En el enfrentamiento que siguió, los combatientes estadounidenses destruyeron sistemáticamente toda la formación. Los bombarderos Betty, ya vulnerables en circunstancias normales, se mostraron completamente indefensos mientras portaban armas Ocre. El peso adicional impidió maniobras evasivas. El arma externa creó una resistencia que redujo la velocidad. Los tanques de combustible desprotegidos garantizaban que cualquier impacto sería fatal. Uno a uno, los bombarderos explotaron y cayeron al océano. Ni un solo bombardero Betty sobrevivió para alcanzar el alcance de lanzamiento. No se lanzó ni un solo arma Ocre contra los barcos americanos. En el ataque murieron 137 tripulantes del bombardero y 15 pilotos Ocres. La misión representó la máxima expresión del defecto fundamental del Betty. Un avión diseñado para lanzar armas a objetivos distantes no podría sobrevivir para lanzar esas armas si se enfrenta a una oposición preparada. El extraordinario alcance que hizo teóricamente posible la misión no significó nada cuando el avión explotó, antes de alcanzar el alcance de lanzamiento del arma. La última misión de los bombarderos Betty se produjo el 19 de agosto de 1945, 4 días después de que el emperador Hirohito anunciara la rendición de Japón. 2 bombarderos G-4M pintados de blanco con cruces verdes partieron del aeródromo de Sugikon, representantes japoneses para discutir las condiciones de rendición con las fuerzas aliadas. Los aviones con los distintivos de Yamada Batón 1 y Batón 2 volaron a Hiroshima, donde la delegación japonesa se transfirió a un C-54 estadounidense para su transporte a Manila. El simbolismo era profundo y deliberado. La pintura blanca y las cruces verdes indicaban intenciones pacíficas, transformando a los bombarderos de armas de guerra a vehículos de diplomacia. Los distintivos de Yamada Batón 1 y Batón 2 hacían referencia al lugar donde las fuerzas estadounidenses se habían rendido a Japón en abril de 1942, una de las derrotas más devastadoras en la historia militar estadounidense. Ahora, 3 años después, los aviones que llevaban esos distintivos de Yamada llevaban a la delegación de rendición de Japón. Lee, el teniente Densudo, piloteó uno de los aviones de rendición, una variante de transporte G-6M modelo 1 convertida a partir del fuselaje del bombardero. Las variantes de transporte conservaron la configuración distintiva del fuselaje cilíndrico y del ala del Betty, pero transportaban pasajeros y carga en lugar de armas. La tripulación vestía uniformes de gala en lugar de trajes de vuelo. La aeronave no llevaba armas, municiones ni equipo militar de ningún tipo más allá de lo necesario para el vuelo. El vuelo de Atsugi a Eashima cubrió aproximadamente 1000 kilómetros, dentro del alcance del Betty, incluso en configuración de transporte. Los cazas estadounidenses escoltaron a los bombarderos White Betty durante todo su vuelo, asegurándose de que permanecieran en el rumbo prescrito. La escolta era a la vez protectora y de supervisión, garantizando un paso seguro y evitando cualquier desviación de las rutas previstas. Los bombarderos Betty blancos con cruces verdes se convirtieron en la imagen final del avión que había abierto la Guerra del Pacífico en Clark Field en diciembre de 1941. El círculo estaba completo. El bombardero que había destruido el poder aéreo estadounidense en Filipinas en las primeras horas de la guerra ahora llevaba a la delegación de rendición de Japón en los últimos días de la guerra. El avión que había simbolizado el alcance y la eficacia del poder aéreo japonés ahora simbolizaba la derrota y la sumisión de Japón a los términos aliados. Las estadísticas de producción del Betty reflejan tanto la importancia del avión para las operaciones japonesas como el terrible costo de su filosofía de diseño. La producción total alcanzó aproximadamente 2.414 aviones en todas las variantes, aunque algunas fuentes cifran hasta 2.435 si se incluyen todos los prototipos y subtipos. La variación en las cifras totales refleja diferentes métodos de contar prototipos, subtipos y variantes de transporte. El G-4M modelo 1 comprendía aproximadamente 1.172 aviones producidos desde 1941 hasta principios de 1943. Esta variante presentaba el diseño original del tanque de combustible desprotegido con una capacidad de 4.780 L. La velocidad máxima alcanzaba los 428 km por hora. Su alcance máximo de 6.034 km lo convirtió en el bombardero de mayor alcance en servicio en todo el mundo.
Pero la ausencia total de sistemas de protección lo hizo catastróficamente vulnerable una vez que aumentó la fuerza de los cazas estadounidenses. El G-4M modelo 2 con mayor capacidad de combustible y velocidad ligeramente mayor representó aproximadamente 1.142 ejemplares producidos entre 1943 y 1945. Esta variante aumentó la capacidad de combustible a 6.490 L, ampliando aún más la autonomía máxima. La velocidad máxima aumentó ligeramente a 437 km/h, pero el modelo 2 mantuvo la vulnerabilidad fundamental de los tanques de combustible desprotegidos. Las modificaciones mejoraron el rendimiento sin abordar la capacidad de supervivencia. El G-4M modelo 3, denominado modelo 34, representaba la única variante con tanques de combustible autosellantes reales. La producción comenzó en octubre de 1944, pero al final de la guerra solo se completaron entre 60 y 91 aviones, según la fuente. Los tanques autosellantes redujeron la capacidad de combustible a 4.490 L para acomodar el material de bloqueo de fugas. La autonomía máxima se redujo a 3.640 kilómetros, una pérdida de más de 2.000 kilómetros en comparación con el modelo 1. La modificación llegó demasiado tarde y en cantidades demasiado limitadas para afectar los resultados del combate. La variante de transporte G-6M convertida a partir de fuselajes de bombarderos añadió otros 30 aviones. Estas versiones de transporte transportaban pasajeros y carga en lugar de armas y desempeñaban funciones de enlace y comunicaciones. El G-6M modelo 1 utilizado para uno de los aviones de rendición en agosto de 1945 representó esta variante. La producción continuó hasta agosto de 1945 y los aviones finales se completaron pocos días antes de la rendición de Japón. Las fábricas de Mitsubishi produjeron bombarderos Betty a un ritmo máximo de aproximadamente 100 aviones por mes durante 1943. La producción disminuyó en 1944 y 1945 cuando los bombardeos aliados perturbaron la industria japonesa y los recursos se desviaron a la producción de cazas para la defensa nacional. Estas cifras de producción convirtieron al Betty en uno de los bombarderos más numerosos de Japón, superado solo por algunos tipos de cazas en producción total. Durante 4 años de guerra, Mitsubishi entregó aproximadamente 2.400 aviones a unidades de la Armada japonesa en todo el teatro del Pacífico. Los bombarderos sirvieron en todas las campañas importantes, participaron en todos los enfrentamientos navales importantes y atacaron objetivos a través de distancias que abarcaban miles de kilómetros. Pero las estadísticas de producción solo cuentan una parte de la historia. Las tasas de pérdidas dicen el resto. Pocos bombarderos Betty sobrevivieron hasta el final de la guerra. La inmensa mayoría fueron destruidos en combate, consumidos por los incendios que los tanques de combustible desprotegidos hacían inevitables. En agosto de 1945, cuando Japón se rindió, solo un puñado de bombarderos Betty operativos permanecían en servicio. Los aviones que en 1942 eran cientos se habían reducido a docenas por un desgaste que ninguna cantidad de producción podía reemplazar. Las estadísticas de víctimas entre las tripulaciones del Betty fueron igualmente devastadoras, aunque sigue siendo difícil verificar las cifras exactas a partir de los registros disponibles. Lo que es seguro es que miles de tripulantes japoneses murieron en bombarderos Betty, muertes que fueron casi inevitables debido a las vulnerabilidades fundamentales de los aviones. El desprotegido los tanques de combustible equipados crearon condiciones en las que la supervivencia dependía enteramente de evitar daños en combate. Una vez alcanzados, los bombarderos Betty rara vez sobrevivían. Una vez en llamas, nunca sobrevivieron. Las tripulaciones entendieron estas probabilidades y volaron de todos modos porque la disciplina militar y los valores culturales exigían que aceptaran los riesgos sin importar las consecuencias. Las tripulaciones supervivientes del Betty fueron unánimes en su evaluación. Los tanques de combustible desprotegidos del avión hicieron que la supervivencia fuera una cuestión de pura casualidad. Ninguna cantidad de habilidad, ninguna innovación táctica, ningún coraje podría compensar la vulnerabilidad fundamental inherente a cada G-4M. El ex suboficial de vuelo Masawato, que completó 28 misiones de combate antes de ser transferido a tareas de entrenamiento, ofreció el resumen más directo. El Betty era un avión magnífico que nos exigía morir por su alcance. Lo volamos porque nos ordenaron hacerlo. Morimos en él porque eso era para lo que fue diseñado para obligarnos a hacer.
La comparación con los sistemas de protección de bombarderos aliados resalta la marcada diferencia en la filosofía de diseño. El B-17 Flying Fortress presentaba un blindaje que protegía los asientos del piloto y copiloto con placas de acero de entre 0,3 y 0,31 pulgadas de espesor. Mamparos blindados protegían las posiciones de la tripulación en todo el fuselaje. La posición de bombardia contaba con cristales blindados. Las posiciones de los artilleros de cintura incluían escudos protectores. Los tanques de combustible autosellantes eran estándar a partir del modelo B-17C en adelante. Introducido en 1941, el B-25 Mitchell incorporó una protección integral similar. Los asientos del piloto y copiloto presentaban respaldo blindado. Los tanques de combustible incluían compuestos autosellantes de las primeras producciones. El peso vacío del B-25 de aproximadamente 9.100 kilogramos reflejaba la importante penalización de peso de los sistemas de protección, aproximadamente 2.000 kilogramos más que el Betty. A pesar de su tamaño y función similares, la penalización de peso para los sistemas de protección aliados fue sustancial y se aceptó como necesaria. Los estudios estadounidenses durante la guerra demostraron la eficacia de las medidas de protección de la tripulación con precisión estadística. Los chalecos antibalas redujeron las muertes por heridas torácicas del 36% al 8%, una reducción de más del 75% en las muertes por heridas en el pecho. Los tanques de combustible autosellantes redujeron las víctimas relacionadas con incendios en márgenes similares. Los aviones equipados con sistemas de combustible protegidos mostraron tasas de supervivencia de 3 a 4 veces mayores que los aviones no protegidos cuando sufrieron daños en combate. Las posiciones protegidas de la tripulación aumentaron las tasas de supervivencia en aviones dañados al proporcionar protección contra fragmentos de proyectiles y disparos de armas pequeñas. Los cristales blindados impidieron que las bajas de los pilotos sufrieran ataques frontales. Los mamparos compartimentaban el fuselaje, evitando que el fuego o los daños en una sección se extendieran por toda la aeronave. El enfoque integral de la protección de la tripulación reflejaba la doctrina estadounidense de que las tripulaciones entrenadas representaban activos más valiosos que los aviones, que podían ser reemplazados más fácilmente que los veteranos de combate experimentados. El coste en peso de esta protección excedía las 1.000 libras esterlinas en la mayoría de los bombarderos estadounidenses, pero la capacidad industrial estadounidense permitía esta penalización en peso sin sacrificar las cifras de producción. Las fábricas estadounidenses produjeron más de 12.000 bombarderos B-17 y casi 10.000 Liberates B-24 durante la guerra. La capacidad de producción significaba que las fuerzas estadounidenses podían desplegar un gran número de bombarderos protegidos sin comprometer la capacidad. La doctrina japonesa llegó a conclusiones diferentes. El diseño del Betty reflejaba un cálculo de que el alcance y la potencia de ataque superaban la supervivencia de la tripulación. Esta filosofía suponía que lograr la sorpresa y mantener la iniciativa proporcionaría protección suficiente. Supuso que la oposición enemiga seguiría siendo limitada. Supuso que la guerra sería corta y decisiva. Todas estas suposiciones resultaron catastróficamente erróneas. A mediados de 1942, la fuerza de los cazas estadounidenses aumentó a niveles que hicieron que la intercepción de Betty fuera una rutina. A finales de 1942, los pilotos estadounidenses habían aprendido a explotar cada vulnerabilidad del Betty. En 1943, las formaciones Betty sufrieron pérdidas tan devastadoras que las misiones se convirtieron en operaciones suicidas. En 1944, los bombarderos Betty apenas podían operar a la luz del día contra la oposición estadounidense. Las matemáticas de la guerra de Betty quedaron escritas a fuego y pérdidas. Todas las ventajas que hicieron formidable al avión a principios de 1942 se volvieron irrelevantes una vez que comenzó el combate sostenido. El alcance no significaba nada cuando los bombarderos explotaban antes de alcanzar los objetivos. La velocidad no significaba nada cuando los cazas podían interceptar desde bases distantes. La carga útil no significaba nada cuando las formaciones eran destruidas antes del lanzamiento del arma. El examen del cuento número 763-12 en Clarkfield en enero de 1945 reveló la historia completa. Los tanques de combustible desprotegidos que sorprendieron al mayor McCoy no fueron un descuido, ni un expediente temporal, ni un fallo de diseño. Fueron la elección deliberada de ingenieros que creían que el alcance importaba más que la supervivencia.
Los diseñadores japoneses habían creado exactamente lo que exigían sus especificaciones. Un avión con extraordinario alcance y velocidad, construido con un peso mínimo, optimizado para los requisitos de la misión que recibieron. Los tanques eran protegido porque la protección habría impedido lograr el rendimiento requerido. La decisión tenía mucho sentido dentro de las limitaciones de la tecnología de 1937, y de los supuestos de 1937 sobre la guerra futura. Pero esas suposiciones colapsaron ante la realidad de un combate sostenido contra un oponente con capacidad industrial ilimitada y una ventaja tecnológica creciente. El bombardero Betty se convirtió en un símbolo de la voluntad japonesa de aceptar bajas catastróficas en busca de una ventaja táctica. Se convirtió en evidencia de una cultura militar que valoraba el cumplimiento de la misión por encima de la supervivencia de la tripulación. Cuando los ingenieros estadounidenses examinaron el Betty intacto en Clarkfield, no estaban simplemente analizando un avión enemigo. Estaban siendo testigos de la manifestación física de las decisiones tomadas años antes. Elecciones que priorizaron la capacidad sobre la supervivencia. Decisiones que costarían la vida a miles de tripulantes de aviones japoneses. Los tanques de combustible desprotegidos no fueron un accidente. Fueron una decisión. El bombardero Betty sirvió desde el primer día de la Guerra del Pacífico hasta el último. Hundió buques capitales y devastó bases aéreas. Recorrió distancias que ningún otro bombardero podría igualar. Pero su legado final está escrito en estadísticas de pérdidas que excedieron todas las proyecciones. El avión que abrió la guerra destruyendo el poder aéreo estadounidense en Clarkfield terminó la guerra llevando a la delegación de rendición de Japón en aviones pintados de blanco marcados con cruces verdes. La tripulación del número de cola 763-12 había abandonado su avión durante el avance estadounidense en Clarkfield. Habían sobrevivido alejándose de un avión cuyo diseño hacía casi imposible la supervivencia en combate. La mayoría de los equipos de Betty no tuvieron tanta suerte. Volaron en misiones sabiendo el peligro. Se subieron a bombarderos desprotegidos y cruzaron vastas distancias del Pacífico y murieron en cantidades abrumadoras consumidos por incendios que el diseño de los aviones hacía inevitables. La historia de los bombarderos Betty trata, en última instancia, del precio de la capacidad sin protección. Demuestra que el desempeño por sí solo no puede garantizar el éxito cuando ese desempeño se adquiere a costa de la supervivencia de la tripulación. El extraordinario alcance de 6.000 kilómetros no significó nada cuando los aviones no pudieron sobrevivir los últimos 100 kilómetros hasta el objetivo. La impresionante velocidad de 428 km por hora no supuso ninguna ventaja cuando los cazas estadounidenses podían interceptar desde bases distantes con el aviso de los sistemas de radar. La capacidad de carga útil de 1 tonelada se volvió irrelevante cuando las formaciones fueron destruidas antes del lanzamiento del arma. Lo más importante es que Betty revela que la tecnología militar divorciada de una evaluación realista de las condiciones de combate produce armas que matan a sus propias tripulaciones con la misma eficacia con la que atacan objetivos enemigos. Las suposiciones subyacentes al diseño del Betty, suposiciones sobre una oposición limitada y una guerra de corta duración, resultaron catastróficamente erróneas a los pocos meses del inicio de la Guerra del Pacífico. Cuando se demostró que estas suposiciones eran falsas, miles de bombarderos Betty ya estaban en servicio o en producción, y la industria japonesa carecía de la capacidad para reemplazarlos con diseños mejor protegidos. Los diseñadores japoneses comprendieron los riesgos cuando tomaron sus decisiones en 1937 y 38. Calcularon las penalizaciones de peso. Conocían las vulnerabilidades. Aceptaron las compensaciones porque creían que las ventajas de rendimiento resultarían decisivas. Estaban equivocados. Y miles de hombres pagaron con sus vidas el precio de ese error de cálculo. El legado del Betty se extiende más allá de la historia de la aviación y abarca cuestiones fundamentales sobre el diseño de aeronaves, la filosofía, la ética militar, el riesgo aceptable y el valor de la vida humana en la guerra. Los diseñadores estadounidenses respondieron a esas preguntas dando prioridad a la protección incluso a costa del rendimiento. Los diseñadores japoneses respondieron de otra manera. Es una evidencia de lo que sucede cuando se prioriza la capacidad sobre la capacidad de supervivencia, cuando el alcance se compra con la vida de la tripulación, cuando los requisitos de desempeño anulan las consideraciones de protección. Los miles de bombarderos Betty en llamas en el cielo del Pacífico marcaron las consecuencias de esa diferencia filosófica.
revelando la diferencia fundamental entre cómo diferentes naciones abordaban la guerra en el Pacífico. Las fuerzas estadounidenses diseñaron aviones para llevar a las tripulaciones a casa. Las fuerzas japonesas diseñaron aviones para alcanzar objetivos sin importar el costo. Al final, la nación que valoraba la supervivencia de la tripulación construyó una fuerza aérea que podía sostener las operaciones indefinidamente. La nación que aceptó bajas catastróficas a cambio de ventajas de desempeño construyó una fuerza aérea que se destruyó a sí misma por desgaste. El examen del relato número 763-12 en Clarkfield proporcionó la prueba final de lo que las fuerzas aliadas habían sospechado durante años. El bombardero Betty no estaba mal diseñado. Fue brillantemente diseñado para lograr objetivos específicos. Esos objetivos simplemente no incluían traer a las tripulaciones japonesas a casa con vida. Y en ese único hecho reside toda la historia de por qué Japón perdió el Pacífico.